¿Sabías que antes de convertirse en una leyenda del merengue, Rubí Pérez fue conductor de autobús? Sí, como lo oyes. Lo que comenzó con un volante entre las manos, terminó en mansiones lujosas, autos de colección, arte exclusivo y una fortuna que supera los sueños de muchos millonarios. Pero, ¿cómo pasó de las calles calurosas de Santo Domingo al brillo de los escenarios internacionales y a convertirse en uno de los artistas mejor pagados de su generación? En este vídeo te vamos a revelar todo lo que no sabías sobre la riqueza secreta de Rubí Pérez, los proyectos millonarios que dejó inconclusos y las ambiciones personales que jamás imaginaste. Te advertimos desde ya, esta historia te va a dejar boquiabierto. Así que no te despegues ni un segundo porque cada detalle es más sorprendente que el anterior. Pero antes de continuar, tómate un momento para beber un poco de agua saludable y masajear suavemente tus ojos. Lo que viene a continuación no solo es impactante, es simplemente imperdible. ¿Listos? Vamos a descubrir el verdadero legado del hombre que pasó de conducir autobuses a manejar millones. Elevándose con distinción en lo alto de Altos de Arroyo Hondo, una de las áreas más privilegiadas y codiciadas de la capital dominicana, se encontraba la majestuosa propiedad que fungía como el hogar principal de Rubí Pérez. Esta mansión, de marcado estilo mediterráneo, fue adquirida por el artista en el año 2010, y desde entonces, fue completamente remodelada de acuerdo con su visión estética y sensibilidad artística. Su valor superaba los 3,5 millones de dólares, una cifra que hablaba no solo de su éxito, sino también de su meticuloso cuidado por cada detalle. Situada sobre un terreno que supera los 2,500 metros cuadrados, y con una construcción de aproximadamente 850 metros cuadrados, la residencia entera fue concebida como una extensión de su identidad. Cada espacio, cada textura, cada objeto fue seleccionado para armonizar su esencia, una combinación entre la elegancia atemporal y el refinamiento contemporáneo. Desde la gran entrada principal, coronada por una escalera de mármol importado de Italia, hasta la lámpara de cristal de Murano, fabricada especialmente para él por encargo, la casa contaba historias silenciosas del gusto y la sofisticación que siempre caracterizaron a Rubí. Sin duda, el lugar más íntimo y representativo de la propiedad era su suite privada, el santuario donde encontraba inspiración y calma. Este dormitorio principal, con más de 120 metros cuadrados, contenía una cama diseñada exclusivamente para él, un vestidor personalizado que aún guarda intacta su icónica colección de vestuarios escénicos, una serie de trajes valorada en más de 200,000 pesos, y un baño de ensueño equipado con jacuzzi y sauna de uso exclusivo. Su familia, hoy, protege este lugar como si se tratara de un templo, sabiendo que allí Rubí vivió algunos de sus momentos más personales y creativos. Se dice que, al amanecer, solía salir a su terraza privada con una taza de café en mano, mientras repasaba partituras entre murmullos y pensamientos, en un ritual íntimo que, según sus propias palabras, lo reconectaba con su espíritu musical. En el primer nivel de la casa, las áreas comunes reflejaban el carácter afable y generoso del artista. El salón principal, con capacidad para albergar a medio centenar de personas, contaba con un tratamiento acústico profesional que permitía realizar presentaciones en vivo. En ese espacio, Rubí acostumbraba a recibir tanto a viejos amigos del medio artístico como a nuevos talentos a quienes ofrecía consejos, compañía y oportunidades. Hoy, esa misma sala sirve como escenario de reuniones familiares y conmemoraciones en su honor, donde su música aún resuena entre las paredes que alguna vez vibraron con su voz. Otro de los espacios más memorables y cargados de simbolismo era el comedor formal, coronado por una mesa de caoba esculpida a mano que había sido importada por encargo. Sobre ella, colgaba una lámpara decorativa compuesta por miniaturas de instrumentos musicales bañadas en oro, una pieza exclusiva que la Asociación de Músicos Dominicanos le obsequió para celebrar sus 4 décadas de trayectoria musical. Esta pieza, más que un objeto decorativo, representa la devoción y respeto de toda una industria hacia uno de sus exponentes más queridos. Hoy, ese comedor sigue intacto, preservado por sus hijos como parte del relato emocional que mantiene viva la esencia de su padre. Y aunque más discreta en comparación con el resto de la mansión, la cocina tenía un lugar muy especial en el corazón de Rubí. A pesar de contar con electrodomésticos modernos y tecnología de última generación, el espacio conservaba un tradicional fogón de leña,
donde se preparaban sus platillos favoritos de la cocina criolla dominicana. Ese rincón era, sin discusión, territorio de doña Clara, su fiel cocinera y confidente durante más de 30 años. Ella no solo conocía el sabor que Ruby prefería en cada guiso, sino también sus silencios, sus mañanas de nostalgia y sus antojos inesperados. Hoy, doña Clara sigue allí, cuidando ese espacio con el mismo cariño y entrega que siempre tuvo hacia el cantante. Dentro del amplio universo de espacios que componían la residencia de Ruby Pérez, había dos que sobresalían por el significado emocional y creativo que encerraban: la cocina exterior y su imponente estudio de grabación profesional. La primera, ubicada estratégicamente junto al área social al aire libre, era el lugar donde se preparaba con esmero su platillo predilecto, el sancocho dominicano, una receta que no solo le recordaba sus raíces más profundas, sino que también se convertía en el alma de sus reuniones familiares más entrañables. Sin embargo, si existía un rincón capaz de condensar por completo su esencia como artista meticuloso y apasionado, ese era, sin duda, el estudio personal de producción musical, construido en el nivel inferior de su residencia, como una cápsula insonorizada de creatividad y perfección. Este templo sonoro no surgió por casualidad. Fue diseñado al milímetro en colaboración con uno de los más reconocidos ingenieros acústicos internacionales, quien trabajó de la mano con Ruby para crear un entorno óptimo y completamente personalizado, capaz de satisfacer sus más altas exigencias técnicas y artísticas. Con un costo estimado superior a los $500, este centro de producción fue equipado con lo más avanzado en tecnología digital y analógica. Su infraestructura incluía una cabina vocal principal insonorizada, áreas de grabación para ensambles en vivo, una sala de control equipada con sistema Dolby Atmos y un diseño ergonómico que permitía largas sesiones de trabajo sin comprometer el confort. Esto lo posicionó, sin exageración, como uno de los estudios privados más sofisticados de toda la región caribeña. Fue allí, en ese ambiente cuidadosamente curado, donde Ruby Pérez dio forma a sus últimas 3 producciones discográficas, y donde, según reveló su pareja Mariana, trabajaba con intensidad en nuevos proyectos musicales apenas días antes del colapso que terminó con su vida. A día de hoy, ese estudio no solo conserva en sus memorias digitales miles de horas de grabaciones inéditas, sino que representa un legado tangible y generador de riqueza cultural y económica para su familia. Es, en muchos sentidos, un archivo vivo que seguirá dando frutos en forma de regalías y emociones para futuras generaciones. Las paredes del estudio estaban adornadas con recuerdos imborrables, discos de oro y platino que celebraban décadas de éxitos, retratos capturados junto a figuras icónicas como Celia Cruz, Gloria Estefan y Juan Luis Guerra, y fragmentos de manuscritos con letras tachadas y corregidas por su propia mano. Cada imagen colgada, cada trofeo en la repisa, servían no solo como testimonio de una carrera legendaria, sino como motor de inspiración constante para el propio Ruby, quien encontraba allí no solo un lugar para crear, sino también para recordar, agradecer y proyectar el futuro. Fuera del estudio, el entorno de la mansión ofrecía un escenario igualmente impresionante. Una piscina con borde infinito, enmarcada por piedra travertina y frondosas palmeras caribeñas, se extendía hacia un horizonte que parecía abrazar la ciudad de Santo Domingo. Junto a ella, un kiosco de estilo rústico, completamente equipado con parrilla, bar y sistema de sonido ambiental, servía como núcleo de las animadas reuniones dominicales. En ese lugar, Ruby se dejaba ver en su faceta más natural y cercana, compartiendo asados, anécdotas y canciones improvisadas con familiares y amigos que acudían no solo para disfrutar de su hospitalidad, sino también de su risa contagiosa y su conversación cálida. Esas tardes de barbacoa, que hoy viven solo en el recuerdo de quienes las compartieron, son evocadas con una mezcla de nostalgia y gratitud. No eran solo encuentros sociales. Eran manifestaciones auténticas del amor que Ruby sentía por los suyos, de su inquebrantable deseo de celebrar la vida, de ofrecer alegría a través de la convivencia sencilla y sincera. Y entre todos los espacios que formaban parte de su universo íntimo, había uno muy especial, un jardín zen, cuidadosamente diseñado tras sus múltiples viajes a Japón, país cuya filosofía de equilibrio y contemplación lo había marcado profundamente. Aquel rincón, apartado del bullicio, estaba concebido como un oasis de serenidad. Allí practicaba meditación y yoga con regularidad,
rutinas que había incorporado en su vida durante sus últimos años con la convicción de que el equilibrio espiritual y corporal era clave para seguir brillando en los escenarios, aún con 69 años de edad. Ese jardín, con su grava rastrillada, sus bambús susurrantes y sus piedras dispuestas con intención simbólica, fue el refugio donde Ruby conectaba con su interior. Hoy, ese espacio permanece tal como él lo dejó, conservado por su familia no como un jardín, sino como un santuario de introspección y testimonio de la dimensión más profunda de un artista que no solo vivió para el aplauso, sino también para el silencio revelador de la meditación. Entre los elementos más singulares del patrimonio material que Ruby Pérez deja como testimonio de su vida y personalidad, se encuentra sin duda su colección privada de automóviles, un compendio de máquinas que trascienden la mera acumulación de lujo para convertirse en una declaración de estilo, sensibilidad estética y conexión emocional con su pasado. No se trataba, como muchos podrían pensar, de una exhibición de ostentación ni de caprichos de celebridad. Cada uno de los 6 vehículos que ocupaban su garaje había sido escogido con precisión quirúrgica, como si de obras de arte se tratara. Para Ruby, el automóvil era una extensión del alma, una pieza móvil que unía la potencia mecánica con la belleza del diseño, y por eso, su colección estaba impregnada de un valor simbólico mucho más profundo que el puramente económico. El Bentley Continental GT 2023, en tono perla con interiores en cuero color caramelo, representaba la cúspide de la elegancia contemporánea. Valorado en más de $250, era un vehículo reservado exclusivamente para ocasiones especiales, momentos donde la presencia debía estar a la altura del ícono musical que fue. Sus líneas refinadas y su potencia silenciosa reflejaban el espíritu con el que Ruby se presentaba ante el mundo, sobrio, pero imponente. En contraste, su Mercedes-Benz Clase S era su fiel compañero del día a día. Elegante sin ser llamativo, potente sin alardes, este sedán alemán se convirtió en su medio de transporte habitual, llevando consigo partituras, discos, historias y silencios. Fue en ese vehículo donde Ruby viajaba hacia entrevistas, estudios de grabación o compromisos sociales, acompañado muchas veces por su inseparable termo de café y una lista de reproducción que él mismo ajustaba antes de cada trayecto. Pero entre todos, la pieza más admirada y significativa de su colección era un Porsche 911 Turbo S, edición limitada, revestido con un vibrante color azul eléctrico que Ruby eligió intencionadamente como una declaración de identidad artística. Ese tono se convirtió con los años en un símbolo personal, una firma no verbal que transmitía su carácter electrizante, su pasión por la innovación, y su fidelidad a una estética contemporánea y audaz. Este coche no solo era potencia y velocidad, era precisión, control, belleza, todo lo que también definía su música. La historia familiar también encontraba su espacio sobre ruedas. En un lugar privilegiado del garaje, brillaba un Ford Mustang del año 1967, restaurado con meticuloso cuidado y amor. Este coche, que alguna vez perteneció a su padre, no solo era un vehículo, era un puente emocional hacia sus orígenes humildes, hacia su niñez en República Dominicana. Cada parte restaurada del Mustang, desde la tapicería hasta el motor, era un acto de homenaje, un tributo al hombre que, en silencio, había sido uno de los pilares de su vida. Hoy, este clásico americano forma parte del inventario emocional que la familia atesora como una reliquia irreemplazable. Completando la colección, se encontraba una Harley Davidson Custom, una motocicleta poderosa y sobria que Ruby solía conducir en sus escapadas a lo largo de la costa dominicana. Aquellos viajes no eran simples paseos, sino rituales de inspiración, momentos en los que se alejaba del ruido para reencontrarse con la naturaleza, con el sonido del viento y con las melodías que aún no habían sido escritas. Esa Harley, con su rugido característico, lo acompañó en múltiples travesías personales que terminaron traduciéndose en canciones y reflexiones sobre la vida. Hoy, cada uno de estos vehículos permanece bajo el resguardo de su familia. Más que bienes de lujo, son símbolos en movimiento, cápsulas de historia que guardan dentro de sí el carácter, los sueños y el legado de un artista que supo recorrer su camino, literal y metafóricamente, con elegancia, fuerza y profundidad. Y como su música, cada uno de esos motores sigue esperando ser encendido para seguir contando la historia de Ruby Pérez, pero esta vez, desde el asfalto. El patrimonio de Ruby Pérez,
valorado en aproximadamente 25 millones de dólares, no solo representa las glorias de una carrera artística excepcional, sino también la prueba concreta de una visión estratégica que fue más allá de los aplausos y reflectores. En un país donde el arte y la música muchas veces deben luchar contra la precariedad para prosperar, Ruby logró lo que muy pocos artistas dominicanos han alcanzado: construir una fortuna perdurable a partir del talento, el trabajo constante y una inteligencia financiera silenciosa, pero efectiva. Durante la cúspide de su carrera, Ruby mantuvo un ritmo de presentaciones que asombraba incluso a sus colegas más cercanos: más de 100 conciertos al año, dentro y fuera del país. Sus honorarios variaban según el evento y el mercado, desde 30,000 pesos en sus inicios hasta cifras que superaban los 100,000 pesos por presentación en escenarios internacionales. Pero aunque sus ingresos como intérprete eran significativos, su verdadera fortaleza económica se construyó fuera del escenario, diversificando su portafolio y capitalizando cada etapa de su vida profesional. Uno de los movimientos más inteligentes fue su inversión en bienes raíces estratégicamente ubicados. Ruby adquirió propiedades en Punta Cana, Samaná y Santo Domingo, zonas que durante los últimos 20 años experimentaron un auge en el valor del suelo y la plusvalía turística. En algunos casos, no solo compró terrenos o residencias, sino que también participó en el desarrollo de proyectos inmobiliarios turísticos, demostrando un olfato empresarial agudo y bien asesorado. Otro de los pilares de su fortuna fue su participación en el sector del entretenimiento a nivel empresarial. Ruby era propietario de acciones equivalentes al 30% en uno de los estudios de grabación más modernos y reconocidos del Caribe, el mismo en el que produjo sus últimas obras. Esta participación no solo le generaba ingresos pasivos constantes, sino que también lo consolidaba como figura clave en la industria musical desde el ámbito ejecutivo y creativo. Además, Ruby había establecido una red de inversiones financieras tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, administradas por un equipo de asesores patrimoniales que lo ayudaron a edificar una estructura financiera estable, legalmente blindada y con proyección intergeneracional. Su enfoque no era solamente acumular riqueza, sino preservarla y multiplicarla a largo plazo, con el claro objetivo de proteger a su familia y de asegurar que su legado económico tuviera continuidad. Pero los bienes materiales no eran la única riqueza que Ruby Pérez atesoraba. Paralelamente a su carrera musical y sus inversiones empresariales, cultivó con esmero una colección de arte dominicano y caribeño que, al momento de su fallecimiento, superaba los 1,2 millones de dólares en valor estimado. Lejos de ser una acumulación por prestigio o estatus, esta colección representaba una faceta íntima y espiritual de su vida, su conexión profunda con las expresiones culturales de su tierra y del Caribe. Ruby no era un coleccionista convencional que se limitara a seguir recomendaciones de asesores o catálogos especializados. A lo largo de los años, formó un criterio estético propio, desarrollado con sensibilidad, curiosidad y estudio. Su ojo educado, como solía decir con humildad, se afinó no solo con el tiempo, sino también a través del contacto directo con los artistas, muchos de los cuales llegaron a convertirse en amigos cercanos y confidentes. Esa cercanía lo transformó en mecenas de múltiples talentos emergentes, ofreciendo no solo su apoyo económico al adquirir obras, sino también visibilidad y palabras de aliento. Su casa era también una galería viva. Cada muro contaba una historia, cada pieza tenía un significado. Muchas de sus pinturas favoritas retrataban escenas de la vida rural dominicana, con campesinos, bohíos y paisajes del interior, elementos que evocaban con fuerza su infancia en San Pedro de Macorís y los años en que los sueños eran apenas un susurro en el horizonte. Para Ruby, esas obras no eran simples adornos, eran anclas emocionales, recordatorios silenciosos de su origen humilde, de los sacrificios que su familia hizo por él, y de la importancia de no perder nunca la humildad, aun cuando se camina entre lujos. Sus hijos aseguran que podía pasar horas contemplando un lienzo, recordando anécdotas de su juventud o reflexionando sobre la fragilidad del tiempo. Hoy, esa colección invaluable es resguardada por su familia como parte del patrimonio cultural que dejó, y ya se han iniciado conversaciones con instituciones nacionales para eventualmente organizar una exposición pública que permita al pueblo dominicano conocer otro lado del artista, el del hombre sensible que, más allá del escenario,
encontró en el arte visual otra forma de decir lo que llevaba en el alma. Y es que, aunque la vida de Ruby Pérez transcurría entre comodidades propias de una estrella internacional, su relación con el lujo era sobria, equilibrada y consciente. Si bien apreciaba las experiencias exclusivas y los bienes de alta gama, nunca permitió que el brillo del éxito eclipsara su esencia. Disfrutaba del confort, sí, pero jamás desde la vanidad ni la ostentación. Para él, el lujo era una consecuencia, no un objetivo. Las personas más cercanas a su círculo coinciden en un mismo punto. Su humildad seguía intacta, incluso en los momentos de mayor fama. Como recordó un amigo entrañable al despedirlo, Ruby podía disfrutar una cena en el restaurante más elegante de Nueva York, rodeado de figuras del espectáculo, y al día siguiente comerse un mangú con salami en un carrito de la avenida Duarte, con la misma sonrisa sincera y sin ninguna diferencia en su trato. Esa anécdota, aparentemente simple, resume una verdad profunda. Ruby jamás se despegó del pueblo del que emergió. Esa misma dualidad, de caminar entre dos mundos sin perder el equilibrio, también se manifestaba en su vocación solidaria. De manera discreta, sin buscar cámaras ni titulares, destinaba aproximadamente el 15% de sus ingresos anuales a iniciativas sociales, con especial énfasis en proyectos educativos y programas de formación musical dirigidos a niños y adolescentes en situación vulnerable. Creía firmemente en el poder transformador del arte, y actuaba en consecuencia, financiando becas, donando instrumentos y patrocinando escuelas comunitarias en distintos rincones del país. Su filantropía silenciosa, libre de vanagloria, fue una constante a lo largo de su vida. También lo era su cercanía con las personas. Trataba con el mismo respeto a un joven fan que a un veterano colega. Esa capacidad de mantener los pies en la tierra, sin importar los premios ganados o los escenarios conquistados, fue una de las cualidades que más lo distinguieron. Ruby Pérez alcanzó un logro que pocos consiguen. Vivió rodeado de privilegios sin dejar de ser profundamente humano. Convirtió el éxito en una herramienta de servicio, la fama en puente de conexión, y su riqueza en un legado que, más allá de lo económico, deja una huella de humildad, generosidad y autenticidad que seguirá inspirando por generaciones. Entre los muchos sueños que Ruby Pérez albergó con intensidad en los últimos años de su vida, hubo uno que se convirtió en su proyecto más anhelado, pero que tristemente quedó sin culminar: la creación de una villa cultural en La Romana. Lejos de ser únicamente un refugio personal, Ruby imaginaba este espacio como un centro de formación, creación e inspiración artística, donde jóvenes talentos dominicanos pudieran crecer y florecer sin necesidad de abandonar su tierra. Concebido como una fusión entre residencia vacacional y plataforma de impulso cultural, el proyecto estaba diseñado para abarcar casi 5,000 metros cuadrados e incluiría una villa principal de estilo caribeño contemporáneo, un anfiteatro al aire libre rodeado de jardines tropicales, cabañas individuales para artistas invitados y un complejo de estudios de grabación con estándares internacionales. La idea era clara: sembrar futuro, dejar una huella profunda más allá de su propia obra discográfica. Según reveló Mariana, su compañera de vida, tras el fallecimiento del artista, los planos ya estaban avanzados y la obra había comenzado apenas 3 meses antes de su inesperada partida. Ruby hablaba de esta villa con el entusiasmo de un niño ilusionado, con ese brillo en los ojos que solo aparece cuando el corazón está plenamente comprometido con una causa. Soñaba con recibir allí a jóvenes músicos, compartir su experiencia, impartir talleres, grabar junto a nuevas voces y, sobre todo, construir un legado cultural duradero que sirviera a su país. Este no era un capricho ni un proyecto egocéntrico. Era, más bien, la culminación de una vida entera consagrada al arte. Ruby no solo quería dejar música grabada. Quería sembrar caminos, abrir puertas, generar oportunidades que él mismo no tuvo cuando empezaba. Y por eso, más que cualquier otra de sus inversiones, esta villa simbolizaba su compromiso profundo con la comunidad artística dominicana. Hoy, la construcción permanece en pausa. La estructura está allí, silente pero viva, como un testigo inconcluso de su visión. Su familia ha expresado públicamente el deseo de retomar y completar la obra, manteniendo la esencia con la que Ruby la concibió. No como un homenaje estático, sino como un centro vivo, palpitante,
donde su espíritu creativo pueda seguir guiando a las nuevas generaciones. Más que un proyecto inmobiliario, esta villa cultural representa la semilla más generosa que Ruby Pérez intentó plantar. Un acto de amor hacia el arte, hacia su tierra, y hacia los sueños de los que aún están por venir. Si su música tocó el alma de millones, este proyecto tenía la misión de cultivar esas almas, de brindarles un espacio para soñar, crear y trascender. Como broche de oro a esta historia de vida, no podemos dejar de mencionar un tesoro tan valioso como cualquier mansión o automóvil de lujo, el legado musical de Ruby Pérez. Su catálogo completo, formado por canciones que hicieron historia, himnos que definieron épocas y baladas que aún se corean con nostalgia en cada rincón del Caribe, quedó debidamente resguardado por su familia, con protección legal para garantizar su integridad y explotación adecuada. Las regalías derivadas de estos éxitos atemporales seguirán alimentando el legado del artista, no solo desde el punto de vista económico, sino también emocional y cultural. Porque cada reproducción, cada nota entonada por una nueva generación, es un recordatorio de que Ruby nunca se fue del todo. Su voz sigue presente, acariciando memorias, construyendo puentes entre el pasado y el presente, entre quienes lo conocieron y quienes apenas lo están descubriendo. Hoy, su familia no solo es la heredera legítima de sus bienes materiales, también lo es de su historia, su arte y esa inmortalidad que solo logran los verdaderos íconos. Ellos serán los guardianes de su obra y los responsables de que su luz no se apague jamás. Y ahora te preguntamos a ti, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿La valiosa colección secreta resguardada en su estudio personal, o el poderoso significado detrás de aquella villa cultural que quedó en pausa, esperando cobrar vida? Mariana, su compañera incondicional, agradece cada palabra, cada mensaje, cada muestra de cariño que llega desde todas partes del mundo. Lee y responde personalmente los comentarios, con la calidez que siempre caracterizó al círculo más cercano de Ruby. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, compartir el vídeo con alguien que también admire su música, y suscribirte al canal para más historias impactantes, conmovedoras e inéditas sobre las vidas que marcaron generaciones. Nos reencontramos muy pronto, con nuevas revelaciones que, te lo prometemos, te van a